Muy buenas tardes a nuestros apreciados seguidores, oidores, aunque el término oidor era un término que nos trajeron a partir de la conquista y particularmente la colonia. Los que escuchaban quejas tenían una función jurídico-política, pero a nuestros oidores que no tienen esa historia ancestral, a nuestros miradores de la comuna de la palabra, que desde el río Bravo casi hasta la Patagonia nos siguen. Digo casi porque no he sabido de alguien que de la Patagonia nos siga, pero de Uruguay y de Argentina sí nos siguen. En Chile, Perú, Bolivia, nos siguen en Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, otros lugares que nos siguen. No quiero dejar de agradecerles. Tampoco quiero dejar de reconocer a quienes nos siguen desde el río Bravo hasta el Suchiate, en muchas de las entidades federativas de nuestro México. No quiero tampoco dejar de agradecer a quienes más allá del charco o al chin del mar, dijeran algunos personajes. En España, en Praga, en Italia, en Francia, en otros lares nos siguen. Y naturalmente a quienes desde los Estados Unidos de América, que no América como creía Monroe en su doctrina Monroe, América para los americanos, nos siguen. No quiero dejar de señalar que me encuentro emocionado porque promete Honduras con el triunfo de Xiomara en la primera vuelta en las elecciones. No deja de ensombrecerse este prometedor triunfo electoral de quien es la esposa del que le dieron golpe de estado hace 12 años, Zelaya, con Z. Y queda un poco ensombrecida por el triunfo del pinochetismo en Chile en primera vuelta. Vamos a ver cómo se pone todavía. Esta ocasión, antes de comenzar con nuestro personaje invitado, no quiero dejar de recordar, como cada semana hago desde que en la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Universidad de Debate, teníamos nuestro programa radial cada jueves, de recordar a ustedes que se cumple una semana más, un mes más, un año ya pasó más, desde la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y a la vuelta de prácticamente el gobierno de Enrique Peña Nieto y lo que va del gobierno en turno, no tenemos la verdad de los sucesos. Tampoco tenemos una justicia aplicada de modo tal que las víctimas directas e indirectas del suceso tengan satisfacción plena al respecto. Ni mucho menos a los responsables, porque fue un crimen de Estado dentro del cual participaron policías municipales del Estado de Guerrero, prácticamente parte del gobierno del Estado de Guerrero. Y a unas cuadras de los sucesos estaba un batallón del Ejército Federal Mexicano y parece ser que no vio ni escuchó absolutamente nada, según se dice. Un año más y la mentira histórica que inventaron los del Grupo Hidalgo a través de quien en eso entonces era el Procurador General de la República, en una conferencia de prensa dijo: ya me cansé, que fue gobernador del Estado Hidalgo, y aventó la mentira histórica que él denominó la verdad histórica, que el gobierno actual dice que en realidad es una mentira, pero no han mostrado la verdad. No quiero tampoco de enviar un fraterno saludo a nuestra querida Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 8 años, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. Seguimos esperando la verdad
la justicia, y mientras no se tengan estos, seguiremos cada semana demandando esta petición. El día de hoy no quiero dejar de agradecer a un excelente joven escritor, perdone que le diga jóvenes porque guardando proporciones de edades, los conocimos en Huancayo precisamente, en el interior, y no en Lima como suelen muchos conocerse. Aunque en la neuropsicología conocí primero a los de Lima, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y de otras universidades de sacerdotes que tienen mucho poder en Colombia también y en Perú. Con el escritor Hugo Velasco, Hugo Sinache, que entre otros libros, me lo chuté completito, muchos cuentos, La Carnada y otros cuentos. Hugo Velasco no solamente tiene este libro, tiene una cantidad impresionante. Escribe a pasto el hombre. Salen así los libros, ¿cómo le hace? ¿Quién sabe? Pero tiene libros de poesía, cuento, novela, y sobre eso vamos a tratar de platicar el día de hoy. Hugo Velasco es de las últimas, si no de las últimas, porque debe haber todavía, vi jóvenes más jóvenes que él. Parece ser que, pese a que para nosotros los mortales de a pie y universitarios, Perú sea muy desconocido, no significa ello que Perú no tenga una tradición literaria y escritora muy profunda. Desde el así apodado el Inca, que no era Inca, Garcilaso de la Vega, que soñaba con ser español, peninsular, que no creo yo, pasando por José María Arguedas, enorme, César Vallejo, gigante, Vargas Llosa, no tanto como él cree, pero bueno, es mi humilde opinión, Hugo Velasco. He mencionado puros varones, pero también debe haber mujeres. Mi ignorancia es grande. Mariátegui, que también escribía ensayo. José Carlos, además de lo que hizo políticamente en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana. Perú tiene una tradición enorme de escritura, literatura, cuento, poesía, novela, no solo en Lima, sino en lo que en muchas regiones llaman los mismos habitantes de estas naciones en el interior de una república. Porque ciertamente en América Latina, no solo, las capitales son las que suelen avasallar. Y comentábamos antes de empezar con Hugo Velasco, en Perú particularmente, además del castellano, que prefiero llamarle castellano aunque le llamen español, porque en España hay muchas lenguas más, el catalán, el euskera, etc. Han venido escribiendo particularmente también en quechua y en aymara. Es el caso de José María Arguedas, que tiene una influencia muy extraña de la dininización, porque él no era indígena, vivió como indígena con indígenas, sabía quechua, escribía en quechua, y vaya que escribía. Pero no soy yo el invitado esta ocasión, así que cierro mi boca. Le agradezco a Hugo Velasco, un gran escritor reconocido dentro y fuera del Perú. Por circunstancias ajenas a su voluntad, no está en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la FIL. Pero seguramente él es uno de los representantes más importantes del Perú en esta era, en esta hora y en esta línea. Gracias, Hugo, y adelante. Bien, muchas gracias, estimado Enrique. Para mí, pues es un honor estar acá contigo charlando, pese a la distancia
y al mal tiempo que por ahora nos está reteniendo en casa, pero que sea pues propicio, ¿no? Este momento para dialogar sobre un poco, quizá, del trabajo que estoy realizando y que he venido realizando desde hace ya varios años, ¿no? Interesante la introducción que acabas de hacer, mencionando sobre todo a varios exponentes de nuestra literatura peruana que pues le han dado el rostro nacional a nuestras letras y que injustamente a veces han caído pues en el olvido, ¿no? Principalmente por otros fenómenos, a veces que van más allá de lo literario, como por ejemplo la industria editorial, ¿no? Que como tú bien sabes, muchas veces se rige más bien por el mercado, el dinero, el consumo, etcétera, y se olvida muchas veces a escritores de gran valía, como los que tú ya has señalado. En estos tiempos, por ejemplo, hablar de Arguedas aquí en Perú resulta, es visto en todo caso como algo pasadista, como algo obsoleto, como algo romántico, y creo que no debería ser así, ¿no? Y bueno, nuestra literatura, ya lo has dicho muy bien, has hecho una evaluación bastante precisa. Nosotros somos diversos, somos variados. En el Perú hay mucha literatura, muchos exponentes, tanto en poesía como en novela o cuento, pero que desgraciadamente han sido pues opacados por el fenómeno capitalino, pues, ¿no? Que como en varios países de Latinoamérica y del mundo suelen concentrar, pues, el canon, ¿no? Las editoriales, las ferias del libro, los medios de comunicación, etcétera, solamente enfocando a, al centralismo, en este caso de Lima, ¿no? Sin embargo, nuestro país cuenta, pues, con muchas más regiones y con escritores de gran valía, repito, que no están siendo reconocidos como debiera ser. Me has concedido un honor quizá muy exagerado, y que al señalar que pues yo podría ser, no sé, un escritor demasiado importante. Creo que lo que he escrito en todo este tiempo es parte de mi aprendizaje, parte de mi curiosidad y de las intenciones que tengo yo por retratar un momento histórico de la región donde yo provengo, ¿no? Que en este caso pues es la región Junín y su capital, que es Huancayo, ¿no? Yo soy huancaíno, esa es mi ciudad de donde provengo. Así es, estimado amigo Enrique. Bueno, estoy aquí para dialogar. En la lógica de esta charla y de este diálogo, sí partíamos de la gran tradición y muy probablemente desde antes de la llegada de los conquistadores y colonizadores posteriormente, porque la conquista, si bien ciertamente tuvo dos fases, según mi opinión, una fase estrictamente militar, donde hubo alianzas con oposiciones internas a los poderes centrales precolombinos, prehispánicos, y naturalmente una segunda fase con un proceso de cristianización, castellanización y naturalmente inculturación. Así es. Sin embargo, el Perú ha mantenido una tradición indígena, sobre todo fuera de Lima, en lo que llaman las diferentes regiones. Tú hablas de la de Junín, que tiene su centro en Huancayo, pero hay otras más que también Así tienen es. esa tradición. Y desde antes, seguramente, como en Mesoamérica y acá en nuestra región, se escribía entre los aztecas. Hay trabajos de Miguel León Portilla dedicados a los 13 poetas aztecas, entre ellos el más grande quizás Netzahualcóyotl. Es probable que en el Perú
¿Haya algo similar con respecto a los incas? Pregunto, porque de Ujú, alguna manera la tradición incaica en la escritura, por ejemplo, Arguedas, que por eso se le considera pasado de moda, fuera de época, sino ucrónico porque está fuera de su tiempo y utópico claro, porque está fuera de lugar. ujú, Entre las utopías y las ucronías se coloca al propio Arguedas. Sin embargo, debe haber más desde antes. ¿Eso cómo influye, por ejemplo, en tramas como la del cuento de la carnada que da el título a este libro? O en Jaguar Fiesta de José María Arguedas, o en Todas las Sangres, o en Los Ríos ujú. Profundos, o en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo. Perdón, porque algunos decían que eres bien arguediano, ¿verdad? No, no necesariamente, pero creo que vale la pena ver esa Sí, influencia y esa tradición. eh, sí, tú lo has dicho, no necesariamente, sin embargo, uno no puede escapar pues cuando hace un estudio, un repaso sobre la literatura del Perú, no puede ser ajeno a la influencia, la tremenda influencia que ha tenido José María Arguedas, ¿no? En su momento, al mismo tiempo que Ciro Alegría, por ejemplo, el autor de Los Perros Hambrientos o El Mundo Sancho y Ajeno, u otros indigenistas, ¿no? Sin embargo, Arguedas representa una especie de cima, de cumbre, en el que el pensamiento andino del Perú ha encontrado su nivel mucho más trabajado, más alto, ¿no? Has señalado bien tú que nuestras culturas precolombinas han desarrollado cierta literatura y eso es absolutamente verdadero, ¿no? Aquí, por ejemplo, por los estudios de un gran maestro como César Toro Montalvo, sabemos que Manco Cápac, por ejemplo, el iniciador del imperio tahuantinsuyo, ha sido el primer poeta. De él se conocen varios versos, ¿no? Primigenios. Pero en toda la civilización incaica, si nos remontamos a esa época, vamos a encontrar eh, una exuberante producción lírica principalmente. Desde ahí han quedado como vestigios muy importantes algunas formas musicales, inclusive como el huayno, que es pues una manifestación muy hermosa, propia de la zona andina peruana, ¿no? O los famosos jarauis, ¿no? O los yarabís, que Mariano Melgar, el arequipeño, ya había un poco transformado y adecuado a sus necesidades en Arequipa, ¿no? Pero además de esto hay un sinfín de creaciones líricas que han venido a organizar, a darle sentido, a expresar todo el conocimiento, la cosmovisión del mundo andino, ¿no? Y es esta cosmovisión precisamente la que ha prevalecido y permanecido desde tiempos inmemoriales, ¿no? La invasión española, como se le conoce, aunque otros prefieran el término de conquista, no ha podido erradicar del todo, ni siquiera en el primer momento que tú señalabas, bélico, con armas, guerras y muerte, ni en el segundo momento de castración de ideologías, por ejemplo, ¿no? O erradicación de ideologías. No, no se ha podido. De alguna manera, el quechua y el aymara en el sur del Perú, por ejemplo, así como otras lenguas en la zona oriental de Perú, han pervivido y han permitido que sus manifestaciones culturales y dentro de ellas la literatura prevalezcan, ¿no? De tal manera que hoy día hay una especie de revaloración, de renacer, ¿no? Si se quiere, de estas lenguas originarias que manifiestan, pues, y hacen evidente una cultura. De tal manera que, por ejemplo, en Ayacucho, que es una región muy histórica, significativamente hablando aquí en Perú, hay una poeta que escribe en quechua, por ejemplo, ¿no? Esa poesía quechua, ella es Nora Alarcón, por ejemplo, una poeta muy importante que ha optado pues por el idioma quechua para escribir su poesía. O en Aymara, por ejemplo, en el sur hemos tenido y tenemos una gran tradición de poetas que no escriben solamente en español, sino en Aymara también, ¿no?
En Huancavelica, que es una región muy histórica también, referida más bien a la minería. Actualmente hay un poeta que está escribiendo cosas muy valiosas, se llama Javier Pariona, en quechua, ¿no? En su dialecto, desde luego, porque el quechua tiene, como te comentaba, por lo menos 10 variantes, ¿no? Aquí en Huancayo, donde yo vivo, por ejemplo, el quechua, la variante huanca del quechua cusqueño, eh, tiene todavía subvariantes, ¿no? De acuerdo a la ubicación de cada pueblo en que es hablado. En fin, de tal manera pues que la cosmovisión andina está presente. Y en el libro que tú tienes a la mano y que seguramente pues has leído, como lo señalas, La Carnada, que fue editado por una muy prestigiosa editorial de aquí en Perú, que es Lluvia Editores también, eh, se evidencia esta, esta deuda pues que yo he tenido con José María Arguedas y a raíz de eso he escrito este relato en relación con una novela tan hermosa suya que se titula, pues que se llama Yaguar Fiesta, ¿no? Que nos habla de una tradición tan hermosa como es una fiesta de sangre en la que un cóndor es atada o atado al lomo de un toro, ¿no? Eh, y los dos entran en una especie de pugna, de pelea sangrienta. El cóndor por levantar vuelo y escaparse, y el toro por zafarse de las garras que le hacen daño, ¿no? Del cóndor. Esto en la novela de Arguedas había significado una metáfora. El cóndor representando al andino y el toro como un animal pues traído de Europa, ¿no? Español, en una pugna insalvable, siempre caótica, siempre violenta y siempre dolorosa, ¿no? Quizá este es el eje central de toda la obra arguediana, esta dicotomía, esta pugna entre culturas, la cultura andina y la cultura occidental, ¿no? Cosa que en estos tiempos se ha venido solucionando casi de forma espontánea, porque hoy día, por ejemplo, así como lo decía Arguedas también, Huancayo es una ciudad bastante cosmopolita, quizás la ciudad más cosmopolita de todo el Ande peruano, porque en esta ciudad confluyen todas las sangres, así como el título de su novela precisamente, y todas las culturas y las formas de ser, ¿no? Aquí vamos a encontrar presencia china, africana, europea en nuestra ciudad, relacionada con nuestra historia, pero también un arraigo bastante importante con lo andino, ¿no? De tal manera que los cuentos que yo he escrito en La Carnada evidencian un poco eso, ¿no? Esta fusión, este entramado de culturas, ¿no? Y de historias que surgen a partir de esta convivencia. La Carnada, en mi caso, dedicada a José María Arguedas, como tú has podido apreciarlo, es pues una historia que antecede al Yaguar Fiesta. Surge de una inquietud que yo tuve hace algún tiempo y era precisamente la siguiente: ¿cómo es que se captura un cóndor para llevarlo a la plaza de toros donde va a ser amarrado el lomo del toro, ¿no? Y resulta que por investigaciones mías y conocimiento de amigos y allegados y gente que sabe, pues atrapar un cóndor es una cosa muy, muy difícil, ¿no? Hay que llevarlo vivo y en buen estado, pues, a la fiesta. Entonces, este cuento que yo he escrito habla precisamente sobre eso, ¿no? Sobre cómo se atrapa un cóndor. Claro que mi historia tiene un final bastante doloroso, trágico, si se quiere, porque quien se encarga de atrapar al cóndor tiene que ser él mismo la carnada, es decir, ofrecer su propio cuerpo como carroña para que el cóndor descienda, pues, y sea atrapado, ¿no? Es toda una historia bastante, no sé, macabra inclusive, pero también tiene eh, algunos datos referidos a la iniciación, por ejemplo, de los hijos en estas actividades muy valiosas, o en la chaccha, por ejemplo, de la coca, ¿no? Que aquí es muy, muy importante, o en la continuación de la tradición del Yaguar Fiesta,
o de la mitología que hay alrededor del cóndor, por ejemplo, ¿no? Aquí se creía que el cóndor era pues el mensajero, el intermediario entre los hombres y los dioses, ¿no? Lo que llamábamos el Kai Pacha en quechua, el mundo de acá, y el Hanan Pacha, el mundo de arriba, ¿no? Donde están los dioses. El cóndor era una especie de semidios, pues, que intercedía entre ambos mundos. Entonces, por ahí va un poco lo que es la carnada y la influencia que he recibido de parte pues, de José María Arguedas, entre otros, ¿no? La cosmovisión andina en general, Enrique. Es curioso lo que señalas porque yo recuerdo, probablemente haya sido 1964-65, yo era muy chico. Escuché por vez primera a un grupo denominado Los Incas, ¿Ya? que dieron a conocer al mundo la primera versión que se conoce del Cóndor Pasa. Antes de que Simon y Garfunkel, entre otros, la difundieran por otros medios. Después tuve, no sé por qué, el placer de escuchar a Ima Sumac Claro. y a Pura Alcántara, a voz viva, Mm. y tengo la impresión de que antes conocí sobre el Perú por los Incas, grupo musical, por Facio Santillán, guionista, y siempre tuve la impresión de que psicológicamente hablando aparecían tres sentimientos en la expresión musical. Hablas del guayno, Ujú. pienso en Atahualpa Yupanqui, que lo recupera Sí, bastante sí. bien. Los bailecitos, que después se hicieron también famosos ya hacia la década de los 70, con la música de América Latina rondando por todos lados, quena, Ujú. charango, bombo y más, Sí, pero la melancolía. Además, vivir hasta donde vivían los incas, utilizaste un término que creo significa mascar la coca, el aunque lo chacchar, dijiste, la aunque chaccha, lo dijiste quechua, la la, chaccha. ajá, Es una costumbre y yo cuando escuché por primera vez esa palabra de la chaccha, dije, ahora, pero esa influencia no es solamente en el trabajo arguediano se cargaba una depresión galopante recurrente que acaba sí. matándose de un tiro en el último intento después de otros dos fallidos, que además estuvo en psicoanálisis con una psicoanalista chilena, la cual se cuenta del Sí, chisme sí, psicológico, claro. psicoanalítico, que fue su amante o que fueron amantes, Puso no a mano recuerdo. Acaba su suicidándose y remedio. muere. Sí. Su remedio y su tragedia en realidad. Ajá, Porque ir desde Perú hasta Chile estaba pesado, así se la pasaba Arguedas. Pero así es. esa melancolía, ese sentimiento de desarraigo desde la conquista, la lucha del cóndor y el toro, te decías. Así es. Aparte de esa lucha del toro y el cóndor, en todos los cuentos que conozco de la carnada tuyo, leo esa melancolía, esa tristitia, ese sentimiento de indefensión a veces aprendido, mediante la cual, en el caso, por ejemplo, de la carnada, el papá que quiere atrapar al cóndor, primero atrapan una hembra, pero además el significado que tiene que ser macho, no hembra. Así es. El segundo asunto que me parece importante, pierde el ojo. El tercer asunto, él quiere ponerle el ejemplo al hijo de cómo atrapar cóndores, porque además es parte de enseñanza y educación cultural de generación en generación, y fracasa. Ese sentimiento de fracaso permanente. Después, Perú vive un periodo álgido de guerra entre Nos debemos la muerte, Oviedo, Ujú. Sendero Luminoso, y otras fuerzas que acaban
con la dictadura de Fujimori. Pero en Nos debemos la muerte, Oviedo vuelve a aparecer esa lucha por la identidad y la relación entre el exguerrillero y el ex militar que lucha contra la guerrilla. Es decir, tu obra trae esa herencia psicológica, esa melancolía. Las alturas andinas, no sé qué impacto tengan, pero toda la música andina, Dolencias, por ejemplo, que es un duélete de mis dolencias si algún día me has querido y enséñame a ser feliz porque infeliz soy nacido. Digo, está Sí, clarísimo. El guayno, ojos azules, claro, no llores, no llores ni te enamores, en claro. una copa de vino, etcétera. Nos Ujú. vamos dando cuenta que la estructura psicológica andina parece ser posterior a la invasión, dijeras, porque no han logrado conquistarla, pero una lucha permanente por recuperar ese pasado que se siente perdido, pero que no está en el presente. No sé si, como ciertamente dice, se ha resuelto, pero los primeros trabajos de Vargas Llosa, por ejemplo, cuando el mundo latinoamericano, también traen esta pugna y esta lucha permanente, Ujú. que la resuelve nacionalizándose español. Sueño dorado y a favor de las dictaduras. Allá él. Pero no tengo duda de que no solamente Hugo Velasco, sino muchos escritores en el Perú tienen esa influencia porque son peruanos. Tienen su estructura genética, por así decirlo, aunque no es preciso lo que dijo, ese sentimiento melancólico y además de frustración porque finalmente no logran atrapar al cóndor. Así es. Finalmente, en el último duelo, la ruleta rusa tampoco sale como se espera. Es decir, parece ser que siempre el resultado es el no resultado deseado, la frustración. Frustración y esperanza alternando en una estructura de personalidad melancólica. No sé si eso se perciba también en la herencia literaria en el Perú, pero no solo literaria, mencioné la musical. Así es. Sí, bien ha descrito algunos aspectos importantes de, al menos lo que yo escribo, ¿no? Sin embargo, este tema de lo melancólico eh, es anterior inclusive al incanato, por ejemplo, ¿no? Eh, las civilizaciones originarias siempre han estado en un proceso de guerra, bélico, conflictivo con otros, de tal manera que han sufrido violencia, desarraigo, y no te olvides que los incas, por ejemplo, una manera muy eficiente de conquistar territorios, era pues precisamente desuniendo a las comunidades a donde ellos ingresaban, ¿no? Por ejemplo, los mandaban pues al norte o al sur o al oriente, de tal manera que destruían su identidad, destruían su organización por la separación, ¿no? Hoy día vamos a encontrar, por ejemplo, en la zona selvática de nuestro país, habitantes cuya historia se remonta pues a las alturas de Cusco, Apurímac, Guandahuaylas o Puno, ¿no? Pero que por la violencia y por el dominio de sus territorios han sido separados. Lo mismo ha sucedido en el proceso de violencia política que hemos sufrido aquí hace algunas décadas. Por salvaguardarse de estos eventos, la población ha tenido que salir de sus lugares de origen, ¿no? Han tenido que olvidar muchas veces sus idiomas, inclusive, principalmente el quechua, para adaptarse a nuevos contextos y a nuevas formas, a nuevos idiomas, como el español, por ejemplo, ¿no? En la zona central del país, Ayacucho, Junín, Huancavelica, han sido duramente golpeados y la gente en este proceso de salir necesariamente han tenido que sufrir pues algunos procesos traumáticos, ¿no? No solamente por el hecho de ver morir a sus familiares,
sino por el hecho de verse solos en un escenario nuevo, muchas veces inhóspito, muchas veces doloroso para ellos. Bajar, por ejemplo, de las alturas, de las punas hacia a los arenales de la costa, significaba todo un proceso de adaptación que no fue necesariamente sencillo. Y aquí es donde las versiones líricas, como el Huayno, por ejemplo, han alcanzado sus dimensiones más melancólicas, como tú lo señalas, ¿no? Pero la literatura también, el cuento, la novela, ha sido una manera de plasmar este sentimiento de dolor, de melancolía, de nostalgia, de recuerdo del terruño, del familiar perdido, etcétera, ¿no? Es decir, una forma de llorar, ¿no? Sin lágrimas, en todo caso, porque esa ha sido desgraciadamente la historia pues, de nuestro país, ¿no? Ahora mismo vivimos lo que es el narcotráfico, por ejemplo. Estoy escribiendo una novela que habla sobre los mochileros, así se le denomina aquí a los muchachos que se encargan de sacar, por ejemplo, la droga desde los laboratorios, ¿no? En las selvas, para embarcarlos a otros países. Y esto también es un fenómeno tan complejo del que pocos escritores hoy día están hablando, pero que representa también un problema social, inclusive que trasciende a niveles psicológicos, culturales, ¿no? En fin, pero hay eso. La nostalgia, la melancolía pareciera, como tú lo has dicho, inherente a nosotros. Pareciera que venimos ya con el gen de la tristeza incrustada en nosotros. Aunque hay claros ejemplos en el Ande de que no todo es así. Arguedas, por su lado, sí fue, digamos, el más melancólico y nostálgico de todos los escritores andinos, ¿no? Pero por su lado hay otro escritor que quizás lo conozcas o tal vez no, pero sería muy importante que lo leas. Se llama Porfirio Meneses Lazón, es un escritor guantino, ¿no? De Ayacucho. Él tiene, también siendo indigenista, él, contemporáneo de Arguedas, eh, tiene otro punto de vista sobre el Ande, muy gracioso, muy jocoso, porque si bien en las alturas del Ande se habla pues, de melancolía y existe este tono, en los bajíos, en los valles, en las cercanías a los ríos, donde el clima es un poco más cálido, en el corazón del Ande, el humor es diferente. Y para muestra está este escritor que te digo, Porfirio Meneses Lazón. Él tiene un libro muy jocoso, muy gracioso, que se le llama Cholerías, ¿no? Hay otro escritor andino también, tal vez lo has escuchado, que es Sócrates Usunaga. También tiene más o menos esta misma tendencia, ¿no? Siendo andino él en el corazón del Ande, en Ayacucho, sus relatos son muy tirados pues al humor, ¿no? A lo gracioso, a lo jocoso, a lo pícaro inclusive, porque el hombre andino también es así, no es solamente llorar y llorar, ¿no? Como muchas veces le han criticado a José María Arguedas, ¿no? Un indígena llorón, ¿no? No, también es gracioso, es juguetón, es pícaro, y hay un poco de eso. En mis relatos, que tú has tenido a bien leer pues, en la carnada, existe más bien lo otro, que es la frustración, eh, esta, esta tendencia pues, al fracaso, ¿no? Inevitablemente, que va a ser una especie de hilo común en todos los textos. Para el relato que señalas, Nos debemos la muerte, Oviedo, he tomado precisamente el contexto de violencia política que hemos sufrido, ¿no? Sin embargo, no ha terminado este proceso de violencia. Hoy día todavía se habla de terrorismo, aunque ya más bien ligado al narcotráfico. Se habla de narcoterrorismo, ¿no? En una especie de alianza que se ha propiciado entre estos terroristas de Sendero Luminoso, ¿no? Y los capos de la droga. Eh, y yo he visto más bien en la historia como un fenómeno que
difícilmente va a poder llegar a un puerto final, un puerto seguro, ¿no? En el que podamos decir que se ha acabado todo. Y que solamente será el tiempo, y el tiempo es un personaje más en mis historias, solamente será el tiempo quien logre decirnos, pues, si es que realmente hemos salido victoriosos o hemos fracasado en el intento. Por eso que en esta historia de Oviedo y el ex militar, que alguna vez se han visto las caras en la selva, en una lucha, y pudieron haberse matado, se han dejado para muchas décadas después la resolución de este conflicto, ¿no? Y sin embargo, el tiempo los supera. La ruleta rusa con el arma, con una bala que tenía ahí en la cámara, no ha sido disparada, de modo que ninguno de los dos ha ganado, ¿no? Lo he hecho con la intención de metaforizar estos tiempos que estamos viviendo. Nadie ha ganado todavía, no sabemos quién va a ganar, o si ya todos hemos perdido en todo caso, ¿no? Por ahí va este tema de Oviedo. Y en cuanto a la carnada, pues sí es una frustración terrible. El cóndor no ha sido atrapado porque el cóndor es un elemento sagrado. Aquí le decimos Malliku. Malliku es el cóndor emisario de los dioses, ¿no? Encargado de relacionarse con los hombres. No va a ser atrapado porque ya es algo que hemos olvidado y que estamos dejando ya en el pasado. Lo andino, como tal, como lo veía Arguedas, por ejemplo, ya está quedando relegado, superado, entre comillas, no sé si vale el término, por otras formas. Las ciudades, la cultura, los modos de vivir aquí ya no se corresponden necesariamente con lo que nos retrataba esas literaturas, ¿no? De tal modo que también ese cuento es metafórico, el cóndor, que es lo andino, ya se ha ido de nuestras manos, quizás no podamos retomarlo nunca más, porque nosotros ya somos influencia de otra cosa, ¿no? No sé, la tecnología ha influido mucho ya en nosotros. Eh, Así es, Enrique. Tu audio me parece que está. Ajá, Esa búsqueda es perenne, porque recuerdo así es. porque además leí el libro secuencialmente, el Bonsai Ujú, Kobayashi. claro, Ahí el tiempo es el personaje, pero la esperanza y la frustración otra vez en un lugar para mí, que son los dos así es. primeros, los dos primeros. Es un tránsito entre el tiempo, la búsqueda del sentido, el sentimiento de frustración porque no lo hallamos, el péndulo entre frustración y esperanza oscilando de un lado a otro. Pero leí, por ejemplo, Idola, porque también tuviste la gentileza de enviármelo. Ujú, Y me acordé, por ejemplo, cuando leí por vez primera Los Heraldos Negros. César Vallejo tenía 18 años, para ese entonces sí, sí. probablemente. Ujú, Después leí Trilce y me acordé, por ejemplo, de la amada mía, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, con el que le pegaron por lo demás, genial. por andar Ujú, hablando de los dos maderos curvados de ese beso. Y en la poesía vuelvo a hallar lo mismo. Menciono, hay una distancia entre Vallejo y tú, no solo temporal, histórica, política y demás. Él se va a Francia, etcétera, el periodo de la Guerra Civil Española, Neruda, Picasso, es otro asunto. Aparta de mí ese cáliz, España, qué sé yo. ujú, Pero cuando leo Idola y la memoria del cuerpo, que recientemente lo estuve hojeando en electrónico también, que ya ujú. no tuve el placer de olerlo y sentirlo entre la yema de los dedos. Pero no cabe duda que la poesía, el cine que he visto peruano, que algunos llaman indigenista, ¿sí? Me ha impresionado porque aparece la misma estructura psicológica de no resolución del conflicto. Y probablemente, como algunos dicen, el tiempo que todo lo cura, probablemente el personaje tiempo sea un personaje no personaje, porque Ujú. también es relativo ese tiempo.
tienes más obra. ¿Por qué llegaste sí, a escribir? ¿Por qué escribir? ¿Por qué Hugo escribe en realidad? Dijiste hace rato un término, no lo utilizaste como lo utilizan los psicoanalistas, catártico. Es decir, es una manera de llorar sin lágrimas. Alguna vez yo escribía cuando falleció mi hija, cuando el dolor es profundo y la llaga que lo provoca produce lágrimas de tinta, el poeta llora versos. así es. Es una manera de llorar sin lágrimas, con versos y con Ujú, tinta, cuando sí, todavía se escribe a mano, porque ahora la computadora claro, nos ha... Cuando todavía escribían algunos como García Márquez en leteras y máquinas de escribir, ahora ya eso se ha facilitado tecnológicamente, pero el problema catártico y el problema, además de comunicación, porque es una manera de conservar y transmitir con otros esa experiencia que no queremos dejar ir. Es decir, estamos atrapados entre un pasado que no se va, simbólicamente, un sí, presente que no acaba de llegar, que nos quieren imponer además, y alguna otra alternativa que podamos construir. ¿Por qué escribes? ¿Qué te permite escribir como tantos otros? Y naturalmente, entre novela, poesía y cuento, ¿qué nos permite más a Hugo expresarse y mostrar? Porque alguien que escribe nomás para hacer catarsis, no importa si es leído o no. Y así aquí te es. la pasas de feria en feria del libro, porque importa ser leído. Hugo, Bien, 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 gracias. Bueno, me parece que es la pregunta de fondo, ¿no? Eh, Primero, te diré que no fue mi intención, aunque parezca extraña esta respuesta. No era mi intención escribir nunca. Te diré que en mi familia no contamos con algún antecedente de alguien que se haya dedicado a la literatura o haya escrito un libro, ¿no? Etcétera. No, inclusive aquí en Huancayo, eh, los registros, las antologías y estudios de literatura nos evocan siempre a un puñado de escritores. En mi caso fue algo espontáneo, te diré, que mi familia procede de la región huancavelica y he estado yo siempre envuelto en una especie de comunicación muy relacionada a lo mítico, a lo mágico. Por eso que para mí fue absolutamente fácil y familiar leer a Gabriel García Márquez, ¿no? Porque yo conozco esa realidad y ese lenguaje con el que se habla, con el que hablan ellos. Mi abuelo, mi abuela, mi madre, mi padre, mis tíos, siempre han tenido esa cuota muy importante de magia en su forma de comunicarse. Te diré que, por ejemplo, la superstición o las creencias folclóricas y culturales son algo muy, muy vivo en la comunicación, en mi familia y en mis antepasados, ¿no? De tal manera que para mí fue algo espontáneo expresar lo que yo sentía o lo que yo quería decir en esos niveles, ¿no? Y la literatura fue para mí el medio más adecuado para vehiculizar esta forma de comunicación, ¿no? Por ejemplo, si tengo un cuento, no sé, me parece que no está en este libro, o sí, se llama La breve existencia de Perfecto, ¿no? Que se le dediqué de paso a Gabriel García Márquez. Son historias que se han ido relatando en entorno familiar y surgen del seno familiar, de la creencia, que no es pues tan fantástica como se creía, sino que podría ser palpable. Aquí la gente tiene la costumbre de decir cuando te cuenta algo, eh, contarlo en primera persona, ¿no? Dice, o él ha dicho, o yo conozco, yo he visto, aunque sea mentira, ¿no? De tal manera que se hace más verídica y verosímil la historia. Entonces, cuando escribí mis primeros textos a la edad más o menos de 15 años, muy joven yo todavía, empecé a escribir relatos así,
en los que yo quería expresar también mi palabra, ¿no? Lo que yo sentía y lo que yo sabía o percibía, o lo que soñaba simplemente. A esto se adhirió, por ejemplo, algunos aspectos enteramente ya familiares, eh, mm, la convivencia con mis padres o hermanos, ¿no? Las vicisitudes que todos atravesamos, de tal manera que mi forma de comunicarme fue así, poética a veces, literaria a veces, ¿no? Sin que yo lo supiera, porque siendo honestos, a los 15 años y siendo estudiante en un colegio estatal nacional aquí en Perú, un estudiante no ha leído más de un libro, ¿no? Es decir, mi bagaje literario para aquel entonces era absolutamente pobre. Y, pero yo estaba haciendo, sin darme cuenta y sin saberlo, yo estaba haciendo literatura, ¿no? Con esos primeros bocetos, esbozos historias, de poemas, que escribía sin saberlo, ¿no? La conciencia de la literatura recién la tomé, pues, más o menos a los 17 años, cuando empecé a leer ya todo el aluvión de escritores, poetas, narradores y novelistas que tuve al alcance, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, me gustó y hasta ahora lo tengo como lumbrera, por ejemplo, a Martín Adán, un poeta tan inmenso para mí, que me ha dado muchas lecciones, ¿no? O el siempre recordado César Vallejo, ¿no? De quien es inevitable salir ileso de alguna lectura, ¿no? Y no querer copiar algún poema suyo, como tú bien has señalado, ¿no? Un poema, el poeta Su Amada, por ejemplo, ¿no? O Los Heraldos Negros, o este experimentalismo de Trilce, los poemas humanos, etcétera. Pero entre toda esta frondosidad de poesía peruana, uno empieza a buscar su voz, su camino, su forma, ¿no? Yo no sé hasta qué punto habré logrado en cuanto a la poesía que escribo, pero he tratado de ir evolucionando. El primer libro se tituló Ayataki, precisamente un título en quechua. Aya significa muerto y Taki significa canción. Literalmente significaría esto la canción del muerto, de los muertos, ¿no? Traducido al español. Y este fue un libro en el que yo hice lo que tú señalas, catarsis, porque a los 18 años más o menos en que escribí este libro, 17, 18 años, yo era muy tirado a la bohemia, aquí en mi ciudad, además estaba yo Al pisco. entrometido al pisco y a la caña, y al vino, desde luego. Entonces, yo estaba muy relacionado con la sociedad, había tenido lecturas marxistas bastante, ¿no? Recurrentes, era mi Biblia, pues, estos textos. Había leído mucho la literatura revolucionaria rusa, china, mexicana, argentina, en fin. Entonces, poetas sociales habían influido bastante en lo que yo había escrito en este primer libro, Yataki. El libro que has hecho mención, La memoria del cuerpo, es el tercer volumen, mejor dicho, del Ayataki. El Ayataki está compuesto por 4 volúmenes, ¿no? El primero, que es propiamente Ayataki, el segundo, que es La Tierra Ósea, en el que expreso una visión muy patética y desgarradora de la sociedad, ¿no? De aquí peruana. Después, eh, la memoria del cuerpo, de la que me has hablado, ¿no? Que es más intimista, más psicológica, un poco colindante con la locura. Y el último, que es cartografía aplicada, que es una especie de salvación, porque uno se cansa, quiere salir de la oscuridad, de la tristeza, de esa melancolía que hablábamos hace un momento, y tiene que llegar el momento en que finalmente resolvamos la situación y salgamos victoriosos, ¿no? Pese a todo. El amor, por ejemplo, en este último poemario, en este último volumen, es lo que nos va a salvar, ¿no? Lo que salva al sujeto lírico que habla en estos 4 volúmenes. Después viene Idola, del que me has hablado, que es un poemario, un libro en todo caso, que me demoró 5 años en escribir. No tengo prisa, por cierto, te diré, no, en escribir. No soy de los que se sientan y dicen, voy a escribir
y me arrojo pues a esa aventura, ¿no? En la poesía soy mucho más paciente, escribo solamente cuando tengo la necesidad de decir algo, ¿no? De hacer quizá esa catarsis que señalas. Mientras que la narrativa es mucho más planificada, ¿no? Puedo sentarme todos los días, 2 o 3 horas, a trabajar un texto, tal vez a crear ideas, a generar ideas para una nueva historia, trabajar algún capítulo de una novela, etcétera, ¿no? Pero la poesía, que es mi género favorito, que es lo que yo aspiro a escribir con más perfección, es pues algo muy espontáneo y lo escribo como algo sagrado, ¿no? En los momentos en que sentimentalmente y emotivamente me encuentro predispuesto para eso. Bueno, y eso ocurre cada vez con menos frecuencia. Así es. Es curioso porque recuerdo cuando leí La estampida de poemínimos de Efraín Huerta, Ujú. poeta guanajuatense mexicano, comunista también. En uno de sus poemínimos decía, solo a fuerza de escribir se deja de escribir a la fuerza. Y bien dicho, y Y bien bien dicho. dicho, un aforismo literal. Tengo la Perfecto. impresión de que los grandes escritores que he leído, y los que no he leído seguramente, nunca en su vida pensaron quiero ser escritor. Tengo la impresión de que llegaron a la escritura casi por necesidad práctica y Ujú. afectivo-emocional. Cuando conquistaron un amor, en el caso de los varones, cuando el amor le decía a su mamá, salgo con un escritor, la mamá o el papá, para el caso es lo mismo, le, ¿cómo con un escritor? ¿De qué vas a vivir? No, La miseria. sí, claro, de la limosna, de la caridad. Un escritor, ¿qué es eso? Ujú. De hecho, hoy cual más se dice escritor, no tengo duda, porque el acto de escribir es un acto que nos viene impuesto escolarmente y creemos que escribir es transcodificar algunas ideas en grafías. Algunos organizan y toman cursos de escritura creativa, Ujú. etcétera. Pero creo que Efraín Huerta tenía razón, solo a fuerza de escribir se deja de escribir a la fuerza. Pero además en otro poemínimo decía, y no hay prisa, si no me detengo, me alcanzo. Era genial con sus Es la poemínimos. verdad, ¿no? Sí, Sí. si no te detienes, te alcanzas y luego entonces ya no te da. Mencionaste la breve existencia de Perfecto y ahí aparece, porque lo tengo resaltado, Ujú. en Sí. uno de los últimos párrafos, dice, con todo, también había fracasado en el intento de despertar a Perfecto. En Un todos fracaso y más cada todavía. uno de los cuentos que veo, un fracaso más. Sí, Y cuando leo los poemas de los pájaros, en Idola, precisamente, me pregunto, ¿no hará muchachacha el buen Hugo? Porque además mastican hoja de coca, les baja la presión arterial de la altura, les quita el hambre, les quita la diarrea, sí. dolor de cabeza, mal de montaña, etcétera. ¿De dónde sale esto? De la vida misma, indudablemente. Pero ese tiempo que todo locura, dicen algunos, o que si le cambiamos toda locura, una O por una A, Ujú. es una Claro. gran locura de sentimientos encontrados y de una lucha perpetua por encontrar el sentido del cual un psiquiatra de nombre Víctor Franklin o Bruno Bettel, El hombre en busca del sentido, la fortaleza vacía, sobrevivir, como que ese sentido es el que le imprime
en el texto y en la poesía, en el cuento, una autorrealización, pero simbólica. El avance es simbólico, pero en lo real, regresando a las influencias marxistas de antaño, que muchos las tenemos desde décadas de los 70 para acá, otros desde antes, haber leído La Madre de Máximo Gorki, haber leído Así se templó el acero, cosa que leímos algunos, Así vivió y así murió Nguyen Van Roy, vietnamita, etc. El Perú también ha sido influido por esta perpetua lucha. Cuando recuerdo, yo tuve una alumna acá en México peruana, de cuyo nombre sí puedo acordarme, pero no lo puedo decir porque no me acuerdo de claro, sí me acuerdo. En una clase llegué y les dije, creo que de memoria, los heraldos negros. Se sorprendió de escuchar a los heraldos negros en México en voz de un maestro mexicano que ni se imagina, la materia era psicología evolutiva y aprendizaje, y que les hablaba de poesía y de Vallejo. Después vienen apareciendo esos conflictos por la transformación, desde la constitución del PCP, que no es obra de Sendero, es obra de José María Arguedas, José de Carlos José Mariátegui. Carlos Mariátegui, Uh-huh. y a partir de ahí le agregan el SL después con el filósofo Abimael. Pero esa historia está encarnada en ustedes. La veo en tus poemas, la veo en tus cuentos, la veo porque además Carlos Guzmán Bockler, un sociólogo guatemalteco de la Universidad de San Carlos, hablaba de los procesos de la dignización. Y cuando leo la biografía de Arguedas, hijo de no indígena, viviendo como indígena con indígenas, aprendiendo la lengua de ellos sin ser indígena, desarraigado allá, aquí y acuya, es una persona sin identidad y sin sentido. Vallejo viviendo en Europa, una época de definiciones, guerra civil española, después segunda guerra mundial, todos desarraigados y melancólicos y tristes, pero tú no has abandonado el Perú. ¿Cómo amalgamamos esa influencia? No es solo lectura, es vida que permanece, digo, en la región de donde eres. De otra manera, ¿cómo entiendo la escritura de Hugo? Más allá de pretender hacer análisis psicológico, porque el puro placer de leerte creo que ya mereció la pena esta charla y las lascas que saquemos de esta charla, porque en el fondo cuento, poesía y en psicoterapia la escritura funciona muy bien, o la pintura, sí, o la música. Bueno, has tocado un tema bastante importante también, que es el de la identidad, ¿no? Aquí hay mucha discusión. La última década se ha debatido bastante, sobre todo aquí en Huancayo, porque, como te decía hace un momento, somos una ciudad bastante cosmopolita, ¿no? En relación con otras ciudades como Ayacucho, por ejemplo, o Andahuaylas, o Abancay, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, quienes hemos nacido pues de los 80s en adelante, ¿no? Yo he nacido en 1986, hemos sido testigos de grandes progresos en cuanto a las comunicaciones. Me estoy refiriendo principalmente al Internet, ¿no? De tal manera que la cultura del mundo se ha visto pues al alcance de nuestras manos. Nosotros y los nativos digitales que llaman ahora a los chicos más jóvenes, tenemos esa facilidad pues de relacionarnos, de inmiscuirnos, de aprender
de múltiples culturas de todo el globo y en tiempos pues que son verdaderamente más veloces, más rápidos, ¿no? Ahora mismo estamos hablando como si estaríamos aquí, ¿no? Eh, juntos. Entonces, esta mezcla, esta facilidad de conocer otras latitudes, quizá ha influido de manera determinante también en nuestra visión del mundo. Antes, si uno hace un estudio sobre la literatura peruana y de mi región, se va a encontrar con que los temas estaban limitados a la vida local, a los temas más bien folclóricos, a la estampa, etcétera. Pero en las últimas décadas, nuestra literatura ha levantado vuelo y hoy día uno puede leer aquí cualquier historia que podría imaginarse que viene pues de la Asia, de Europa o de África, ¿no? Aquí hay quienes escriben sobre hombres lobo, aquí hay quienes escriben sobre vampiros, etcétera. Eh, Claro, sin olvidar, sin perder también nuestras esencias, ¿no? Locales. Pero ya tenemos ese toque, si se quiere llamar así, universalista, ¿no? De lo que es la literatura. Yo he escrito, por ejemplo, yo soy un gran admirador de la cultura japonesa, asiática, y por eso que escribí Pues hace algunos el años bonsai Kobayashi. escribió el bonsai y además tengo un libro, un cuentario pues inédito solo sobre japoneses, ¿no? Que es un tema que a mí me ha gustado mucho y me he desquitado en estos cuentos. El bonsai de Kobayashi es uno de ellos, ¿no? También me interesa mucho pues otras literaturas, otros contextos culturales, ¿no? Norteamérica, México, me encanta. Me parece que haber leído, por ejemplo, a Juan Rulfo, hasta ahora lo escucho y lo leo y lo releo, para mí es pues un gran referente que así como Gabriel García Márquez, colombiano, o Borges o Cortázar, han determinado, cuando yo era pues todavía muy joven, mi escritura. De la misma manera, hoy día otros escritores influyen sobre mí y escribo pues con total libertad, ¿no? Me preocupo muy poco, te diré, sobre la identidad. Me parece que es un arma de doble filo, porque por un lado, si bien podría representar un estancamiento en lo puramente folclórico y local, ¿no? Como algunos eh, lo creen así, aquí en Huancayo, por ejemplo, hay quienes luchan por preservar intacta la cultura milenaria de los antiguos huancas. Así hay otros también como yo que más bien tenemos los ojos mirando hacia afuera, ¿no? Bueno, es una postura tal vez generacional, no sé, quizá producto de los tiempos, como te decía hace un momento, de este avance de las comunicaciones, pero en todo caso esa sería la identidad que nosotros tenemos. Aquí le han bautizado, le han puesto un nombre, seguramente funciona también para otros contextos, son las identidades múltiples, le han dicho, porque el huancaíno, yo soy huancaíno, se adapta a cualquier entorno y a cualquier lugar con una facilidad tal que pues genera envidia en otros lugares, ¿no? Vas a encontrar huancaínos en cualquier parte del mundo, ¿no? Y somos bastante bien conocidos, ¿no? Por algunas dotes, no solamente literarias, si se quiere, ¿no? Sino que nosotros, por ejemplo, somos conocidos por ser buenos comerciantes y buenos cocineros también. La gastronomía es nuestro fuerte, Enrique, te diré de manera anecdótica. Y bien, por ahí va la cuestión de la identidad. En mis libros no me preocupo, yo no, lo único que yo deseo cuando escribo es que mi historia diga algo, ¿no? Y esté bien contada y genere algún tipo de reacción en el lector, nada más. Después de ello, si lectores acuciosos como tú llegan a una interpretación política, psicológica, moral, no sé, del texto, bienvenido, ¿no? Pero por ahora
me parece que no tengo la intencionalidad de aferrarme a una identidad muy regionalista, si se quiere, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Enrique, pero es la forma en que yo lo aprecio de ahora. No, pues el principio hedónico, que es el principio del placer. Claro. Había un comercial de televisión que anunciaba Pedro Domecq, estoy echando el comercial, decía por el placer de ser, y golpeaba la botella en la mesa. Es el placer que se provoca al leer. Yo cuando leí el libro, yo no te conocía en Huancayo precisamente, Claro, en la feria. y en la feria, ¿No? y después he seguido leyéndote por los medios papel y electrónicos, y me parece que mereces un lugar más allá de la región Huancayo. Y me parece que no soy el único, porque las editoriales que te han publicado así lo consideran. Y las invitaciones que tienen recurrentemente, es como me acuerdo del buen, era por el contexto en el que se dan las ferias, ¿no? Pero como Sí. no había, pues que salga Fabulinka. Y mira que tanto choteo hace que no reconozcamos el talento de alguien ¿Ves? que en la actualidad sigue escribiendo para niños, Sí, sí, sí. que no es cualquier cosa. Y que Cosa además, difícil. adaptando culturalmente y regionalmente, Caperucita, el gato, Con etcétera, ¿no? Jotas. El gato como Jotas. El gato con ojotas. Pero no tengo duda de que Fabulinka es una expresión también de esa cultura que los niños necesitan vivir. Y que, como bien señalas históricamente, eres de la generación de los 80s. Los que se fueron antes no tenían la internet ni estas cosas. Así es. Entonces, era en las circunstancias, uno es lo que es y sus circunstancias, decía José Ortega y Gasset. Y particularmente me ha dado mucho gusto. Ha sido muy atractiva la charla, según mi humilde opinión, porque ha tenido de todo. Y hemos podido conocer a un personaje sumamente joven. Eres casi de la edad de mi hijo, por 2 años de diferencia. Ay, ya ves. Mi hijo es del 88 y es un Ah, experto en la comida. algo hay, Y algo hay. algo hay, algo Sí, sí. hay. Los Y el ochenteros, cuy ¿no? y esas cosas que probé por allá. Una maravilla. Aquí se come Este, bien, y bien no rico. solamente hablo del cuy, hablo de otras, La de otros, pachamanca. unas cañas y unas cañas y Ah, otras cañas y unos sí, piscos, que no el pisco sour, piscos. no, el pisco, la chicha. Curiosamente, ahí tengo, bueno, ahí tengo esa botella que es el Inca, Ya, de ah, un ya, ya pisco, ves. es esa negra ahí arriba, de pisco. Oye, mi querido Hugo, ha sido un Sí. placer, no sé cómo agradecerte, pero no cabe duda que no sé si quisiera cerrar esta charla muy amena, pues llevamos 1 hora casi cuarto. Ah, ya, sí. Se ha ido rápido, Rapidísimo. la difundimos, hacemos unas 3 o 4 lascas y vamos difundiendo en partes más pequeñas. Quien se quiera acercar a tu obra, ¿cómo lo puede hacer? Etcétera. Cierre que quieras hacer. Bien, bueno, en principio quiero agradecerte por esta charla. Pocas veces uno tiene la oportunidad de conversar sobre estas cosas, ¿no? Lo que uno escribe, aunque a veces pues resulta un poco raro para el autor, ¿no? Hablar sobre su propio libro. Cuando uno escribe no necesariamente piensa en estas cosas. Uno se deja llevar, ¿no? Por por ese ser que ha creado. Y bueno, mis libros los he liberado en la internet para que todos los interesados del mundo
puedan acceder a ellos, ¿no? En formato PDF. En las redes sociales, con mi nombre, Hugo con H, Hugo Velasco, estoy, ¿no? Y en Google también pueden buscarme, me encuentran. Tengo un blog en el que difundo mis cuentos, mis relatos y los poemas también, ¿no? Pero principalmente vía Facebook, es por donde me escriben y suelo interactuar con mis lectores. Aquí en Perú, hay estos últimos años, ha habido una toma de conciencia bastante interesante sobre la necesidad de leer a nuestros escritores que están fuera de Lima, ¿no? Hay una especie de campaña implícita ahí que consiste en darle voz a quienes han escrito con gran calidad y que muchas veces, desgraciadamente, han muerto sin el reconocimiento que se merecían, ¿no? Por suerte, en estos años se está reconociendo el trabajo de otros grandes escritores. Aquí en Huancayo, por ejemplo, al gran amigo también y buen escritor, Sandro Bocio, también, por ejemplo, que por ahora está en México, me cuenta, ayer, anteayer, ha estado subiendo sus fotos allá. Eh, o a María Teresa Zúñiga, que nos representa en esta ocasión en la Feria de Guadalajara, que ella también está ahí, ¿no? Entre otros grandes escritores jóvenes y de todo calibre. Entonces, para todos ellos mi saludo, para tu público que te ve y te escucha, estimado Enrique, también un gran saludo. Y bueno, pues no será la última vez seguramente, nos vamos a ver en el camino, en la ruta, ¿no? Con nuevos libros, con otras entrevistas quizá en otros contextos y en otros escenarios. Un gran abrazo para ti también, Enrique, y para todos quienes están atentos a esta hora. Pues Hugo, un gran abrazo hasta Perú, porque la tecnología nos permite Así hacer es. esto. Tú ¿estás en Huancayo ahorita? En el frío Huancayo, sí. Que si hace frío, me consta. En el frío Sí. Huancayo y yo en la eterna primavera de Cuernavaca. Saludos. Un abrazo, muchas gracias. Reiteramos la invitación a nuestros seguidores para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, sin fines de lucro. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Enrique. De igual manera.